Ella es la directora de tramitación, tasación y licencias. Por si todo esto fuera poco, yo me imagino que el carnet le da la vuelta, el nombre. Es una conocedora por su especialidad dentro del mundo de la ingeniería, de estos temas que tanto hoy le han preocupado a algunos compañeros que han hecho preguntas sobre la ingeniería sismo resistente y la capacidad de estas estructuras que se hacen y con estas facilidades se entregan al pueblo dominicano de resistir, obviamente, el riesgo de sismicidad que tiene la República Dominicana. Yira, bienvenida a este gobierno de la mañana. Va a ser interesante escucharte, por cierto, intexiana, qué bien, hablar de las características del trabajo que haces y de la data que se levanta con el resultado de tramitaciones, licitaciones y demás. Bienvenida al gobierno de la mañana. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues un placer para mí estar aquí. Como bien dice el compañero, vamos a estar hablando un poquito de cuáles han sido esos logros que desde el Viceministerio de Normas, Reglamentaciones y Tramitaciones hemos venido realizando desde el año pasado. Pues en calidad de directora de tramitación, empezando con la dirección que me compete, porque el viceministerio está compuesto por 3 direcciones diferentes: la dirección de reglamentaciones, la dirección de tramitación y licencias y la dirección de supervisión de obras privadas. En el caso de tramitación, puedo decir que los logros que hemos tenido hasta el presente: el año pasado cerramos con una totalidad de casi 1.600 licencias emitidas, batiendo récords y superando en más de un 25% los resultados del 2021. También hemos lanzado el pasado septiembre del año 2022 la herramienta de la ventanilla única de construcción, que ya es una realidad patente, que hemos seleccionado hasta el momento más de 100 solicitudes a través de la plataforma, y que ha sido una herramienta que ha aportado muchísimo al sector construcción. Eso es en lo referente a la dirección que me compete. Ya lo referente a las otras direcciones que componen el viceministerio, tanto la dirección de normas como la dirección de supervisión de obras privadas. Desde la dirección de normas estamos trabajando con la generación del código de construcción. Ya se están compilando todos los reglamentos, los títulos referente al tema de la estructura y la sismoresistencia. Hemos lanzado también 2 figuras que van en apoyo de la dirección de tramitación y la dirección de supervisión: el gestor urbano y el supervisor técnico privado. Ambas en apoyo a las gestiones de las direcciones. En el caso del supervisor técnico privado, ya el pasado 6 de febrero abrimos las certificaciones, las solicitudes, y ya estamos recibiendo solicitudes de los interesados al respecto. Interesante. Ingeniera, siempre hemos escuchado, no sé si ustedes, el ministerio tiene la responsabilidad de la aprobación de planos y eso, ¿verdad? Claro, esa es la dirección Sí, que me compete. exacto. Siempre hemos escuchado por parte de desarrolladores inmobiliarios la queja de tardanzas para la aprobación de licencias y para que se puedan comenzar a desarrollar los proyectos. ¿Cuánto se ha acortado el tiempo de aprobación en el ministerio para los desarrolladores inmobiliarios? Correcto. Esa ha sido una de nuestras metas principales, el tema de la optimización y reducción de los tiempos de emisión de licencia. Para el 2021 estábamos manejando un promedio de 119 días y ya hemos reducido la emisión a 86 días, cerrando el 2022. Tenemos un tiempo óptimo de 71 días y la meta es, bajo el decreto 806-21, lograr un tiempo máximo de 60 días para proyectos no complejos y 120 días para proyectos complejos. Pero la tarea ya se ha ido realizando y se están viendo los frutos de ese trabajo. ¿Y qué cantidad de solicitudes tienen ustedes ahora mismo? Recibimos un aproximado de 1.500 solicitudes anuales. El pasado año batimos récord también con las solicitudes. No solamente estamos batiendo récord con las emisiones, sino también con las solicitudes. Aunque las solicitudes no es algo que dependa directamente de nosotros, porque el usuario es quien tiene que hacer la solicitud. El hecho de que estemos batiendo récord en la cantidad de solicitudes es un indicador de que el usuario se está acercando a la regularización, y eso también es parte de nuestras metas. Entonces también estamos recibiendo mensual aproximadamente entre 100 y 120 solicitudes. Susana. Yira, más que el acortamiento del trámite,
Me interesa saber cómo están, cuál es la evaluación que ustedes están haciendo para la emisión de licencia, que no sea sencillamente un mero trámite, el plano, la no gestión, la certificación de uso de suelo y todo eso que yo una vez tuve conocimiento. Si de verdad ustedes están haciendo algún tipo de análisis para la emisión de la licencia de construcción, que es el tema importante, porque tienen la licencia, pero la construcción a veces no cumple. Claro. Mira, ahí se mezcla un poquito e interviene la Dirección de Inspecciones. El viceministerio cuenta, como ya dije, de 3 direcciones que trabajan de manera totalmente articulada y con un engranaje perfecto. ¿Por qué? Porque necesitamos las normas y los reglamentos precisamente para asegurar la seguridad y normalización de las edificaciones, el licenciamiento y la aprobación para fortalecer esas normas y luego ya las inspecciones, pues para fiscalizar que lo que se aprobó se ejecute como está aprobado. Entonces, en relación a eso que preguntas, en primer lugar, con relación a los trámites que intervienen en el licenciamiento de una edificación, fuera de los permisos de otras instituciones, como bien mencionas, ayuntamiento, medio ambiente, ya en sí la gestión MIBET tiene un equipo en las diferentes áreas técnicas, en estructura, en arquitectura, en geotecnia, sanitaria, en todas las áreas técnicas, de manera que la revisión de una edificación o cualquier proyecto de construcción se hace de manera totalmente integral. Y ya más adelante, cuando se otorga la licencia, pues interviene la Dirección de Supervisión de Obras Privadas, que es donde estamos fortaleciendo aún más para que todo lo que se emita aprobado pueda también ser inspeccionado, y por eso también viene a acompañar esta labor la figura que hemos lanzado de supervisor técnico privado. Y en ese mismo orden va mi pregunta precisamente. Me dejó la curiosidad desde que hiciste mención del agente urbano, ¿cierto? Gestor y urbano. supervisor privado, ¿es correcto? Correcto. Entonces quisiera saber, que me describas mejor cuál es la función de estas dos figuras y cuáles son los requisitos que deben reunir y el trámite para su acreditación ante el ministerio. Claro que sí. La figura de gestor urbano viene a acompañar la labor de la Dirección de Tramitación y Aprobación. El gestor urbano será como una extensión de esta dirección, una extensión de la Dirección de Tramitación, pero de manera privada o tercerizada. O sea que va a ser un ente que va a tener todo un equipo, como ya dije, en todas las áreas técnicas para poder revisar un proyecto y que cumpla con todas las normas. Ya la aprobación, porque no tienen, digamos, no tienen carácter aprobatorio, ya la aprobación sí la va a dar el MIBET, pero todo el proceso que hace la gestión MIBET para la aprobación, toda la revisión la va a hacer el gestor urbano. Igualmente, el supervisor técnico privado va a acompañar la labor de la Dirección de Inspecciones o la Dirección de Supervisión Privada. Va a ser también un equipo técnico que va a estar supervisando las obras a opción del usuario. La opción MIBET siempre va a estar disponible. El usuario que lo requiera puede optar por la opción de terceros, del supervisor técnico privado, pero la opción MIBET siempre va a estar disponible. Lo que buscamos con esto es precisamente fortalecer la regularización, que el usuario se pueda acercar al viceministerio y tener la seguridad de que va a tener respuesta. Y si para eso, por temas de recursos, por temas de horario, no damos el abasto que el sector construcción amerita, pues hemos tercerizado esta responsabilidad y que nos acompañe en esta labor. Abel. Ingeniera Ira Rodríguez, joven ingeniera, se le ve que con mucha pasión asumiendo lo que le ha tocado, pero quisiera ver esas solicitudes que usted dice que están batiendo récords. ¿A qué corresponde la mayoría? ¿Qué tipo de proyectos? Porque hay un auge en Santiago, inmobiliario, pero hay otro auge también, otro tipo de auge en Punta Cana, residencial, turístico, pero en Santo Domingo, Distrito Nacional, estamos atiborrados de torres y de solicitudes. ¿Cuáles son la mayoría de proyectos que corresponden? ¿Torres de 10 pisos? ¿Cuáles? Evidentemente el sector inmobiliario representa más de un 80% de las solicitudes que recibimos. La discretización de los niveles o el tipo de vivienda ya está más allá de si es un 80, si es un 70, si es un 60. Ya tendríamos que ver esos números, esa data. Pero el sector inmobiliario global
ocupan más de un 80% de las solicitudes. Ingeniera, Gira, un primo. el representante del Movimiento Independiente Azuano tiene una pregunta. Organizado. Miau. Adelante, Ajá. presidente. Gira, una pregunta. Este tipo de gestiones y de trabajo institucional facilita ciertamente un flujo importantísimo de recursos, tanto en las obras como estas, que son licitadas, concursadas, como en este tipo de tramitaciones de las que hablas. ¿Qué tanto afecta positivamente al profesional de la ingeniería civil, donde muchos ingenieros jóvenes muchas veces se quejan de que iniciar este tipo de procedimiento es difícil, por lo que decía Rosendo, las tardanzas, la burocracia, e insertarse a la parte productiva? Entonces, ¿qué tanto afecta positivamente todo esto a los ingenieros jóvenes, mucho con los que tú estudiaste, con los que yo tuve el chance en mi tiempo de estar allá en Intec? Claro, la pregunta es cómo la reducción del tiempo impacta favorece positivamente o favorece al sector construcción y más bien a la juventud de la ingeniería. Evidentemente impacta porque la labor que nosotros hacemos tiene un impacto directo en la economía nacional, dinamiza la economía. Nosotros todos los meses sacamos los datos en base a la cantidad de licencias emitidas, qué monto de inversión, únicamente relacionado a los costos directos de la construcción, esto representa. Y añadido a eso, en base a ese monto de inversión, qué cantidad de empleos directos representa esa tramitación o esa emisión de licencias. Y el impacto definitivamente es favorable, no solamente para el sector construcción, sino para la economía nacional en general. Interesante. Rosendo, antes de tu pregunta, se nos une Evelio Paredes, es el director de gabinete del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Adelante. Muy bien. Ingeniera, un primo mío me pide que le pregunte lo siguiente. Sí, un primo mío. Un primo de él. Él construyó una casa, tiene los planos eléctricos, sanitarios, estructurales, todo muy bien, hecho por ingenieros, por arquitectos. Ya la casa está terminada, pero los planos nunca pasaron por el proceso de aprobación. La gente cuando Y tiene algo personal que no se atreve a preguntar, siempre tiene un primo, un amigo. Y en Nueva York. Hay un señor que él conoce. Adelante, Rosendo, con esa pregunta personal. Y en esa situación hay mucha gente en este país. ¿Qué Sí, se es puede así. hacer para regularizar? Claro que sí. Tenemos un plan de regularización. De hecho, estamos creando una unidad Atención, de regularización para todos esos proyectos que no están formalizados. Les invitamos a que se acerquen, que tenemos todo un procedimiento para este tipo de proyectos. Si ya están ejecutados y no pasaron nunca por la tramitación, por la aprobación, se debe realizar un levantamiento estructural para asegurar de que lo que se ejecutó conforme a planos, y de no ser así, pues hacer los reforzamientos o los ajustes necesarios en caso de que haya alguna vulnerabilidad estructural, específicamente en la parte sísmica. Entonces, nada, se acercan, depositan todos los planos, se hace todo el proceso de aprobación, lo único que tendrían que añadir este documento del levantamiento estructural, pero se le hace todo el proceso tal cual se haría con una edificación no existente. Gira, Yo- Voy yo. ¿no? Perdón, porque yo pensaba que tú habías preguntado. No. Adelante. Gira, ya nos explicaste cómo podernos normalizar cuando hemos cumplido por lo menos las normas de ingeniería y de construcción. Correcto. ¿Cuál es el procedimiento cuando la vaina que se construyó no cumple nada y implica un riesgo? Sabemos que hay otra unidad por ahí de evaluación y vulnerabilidad sísmica, pero esa no es regulatoria. Las Claro. regulatorias son ustedes. Totalmente. ¿Cómo es ese procedimiento de que mira esto, hay que tirarlo abajo? Y si Totalmente. lo puedes orientar. Claro que sí, miren. Con relación a la parte estructural, porque vuelvo y repito, lo único que se evalúa en un proyecto no es lo estructural. Tenemos diferentes áreas técnicas que evaluar en un proyecto, pero con relación a la parte estructural, el levantamiento que se realiza puede o no dar paso a una evaluación de vulnerabilidad. En caso de que se necesite una evaluación de vulnerabilidad, esto pudiera arrojar un reforzamiento que se hace en las estructuras, se refuerzan las columnas, se refuerzan los muros, se hacen calicatas en caso de que la zapata tenga algún tema.
Y en caso Dile, de que... di lo que es calicata. Calicata, una para la gente- excavación. Exacto, Una- para ver la una integridad de la una pequeña estructura, excavación exacto. correcto. Entonces, ya también la vulnerabilidad arrojará en caso del resultado. Tiene que ser un caso muy pésimo para que el resultado sea, bueno, pues la demolición o que la estructura haya que rehacerla. Pero digamos que siempre se recurre al reforzamiento en caso de que haya una vulnerabilidad y no siempre hay vulnerabilidad. Muchas veces se ejecutó conforme a plano aprobado. Y si no, Mandarria. Sí. Si no, Mandarria. Gira, yo tengo un tío de Moca Ajá. que me pide que te Ajá. pregunte lo siguiente. Ok. Rosendo es un primo, lo mío es un tío. Yo quiero saber, quizás mi pregunta, no sé, pudiera ser absurda, pero me surge hacértela. En Moca hay un problema con las tierras. Y de hecho, el propio presidente de la República ha dicho públicamente que estaba muy esperanzado con que se aprobara la ley de ordenamiento territorial, a ver si se podía tomar políticas públicas tendente a que zonas, tierras que son de vocación para el cultivo, se pudiera reglamentar el uso para que no al final no nos quedemos sin tierra y entonces no tengamos donde sembrar yuca, plátano, batata, etcétera. En Moca hay esa situación. Desde la dirección que tú manejas, ¿se ha ya empezado a ponerle el foco a esa situación? ¿Hay algunas mesas de trabajo que vayan tendente a eso? Se me ocurre preguntarte. El tema del ordenamiento territorial ya es un tema municipal, es parte de la municipalidad. De hecho, da la coincidencia de que justo ayer estuve en una reunión con la Liga Municipal donde estaban hablando de la ley de ordenamiento territorial, que ya a los distritos municipales se le iba a dar la oportunidad de tener su dirección de planeamiento urbano, y precisamente la municipalidad debe encargarse de esa planificación y ese ordenamiento, de asegurar esas tierras que son para el cultivo, esas tierras que son áreas protegidas, esas tierras que son para urbanizar y las que no son urbanizables. Todo eso ya es competencia de la municipalidad. Pero, por ejemplo, si yo voy a solicitar un permiso porque voy a hacer una edificación en un terreno que tiene esas características que tú acabas, por ejemplo, no tienen ustedes que ver eso, no le llega a ustedes esa información, Sí, valoran ustedes esa parte. Sí, nos llega la información porque para tramitar un proyecto necesitamos el permiso del ayuntamiento, el uso de suelo y la no objeción de anteproyecto, ambos. Entonces, si el ayuntamiento ya dio un uso de suelo y ya dio una no objeción a que se construya un proyecto en esa zona, bueno, pues nosotros nos apegamos a eso. Ingeniera Rodríguez, hubo denuncias en días pasados con relación a escuelas construidas y que no cumplían los requisitos mínimos, sobre todo aquellos respecto a la sismo resistencia. Quisiera saber si entra dentro de la esfera de competencias de su dirección y del Ministerio de la Vivienda el darle seguimiento a esas denuncias y si efectivamente responden a la verdad esas denuncias que hicieron, si entra dentro de las competencias de su dirección. No necesariamente dentro de las competencias de mi dirección, pero sí del viceministerio, como vuelvo y repito, es un viceministerio compuesto por 3 direcciones que se manejan de manera integral. Sería con relación a la dirección de supervisión. Sí le damos seguimientos a todas las obras del sector informal. Cada vez que nos llega una denuncia, cada vez que nos llega una notificación de que una obra no está regular o no fue formalizada, pues estamos presentes y le invitamos a la regularización. Podemos hablar y apegarnos siempre de que lo que está formal, el sector formal, lo que está aprobado y lo que pasó por la dirección de tramitación, aseguramos el cumplimiento total de todas las normas sísmicas y de todas las áreas técnicas. Y me gustaría ahí agregar, porque no terminé de responderle a Susana con relación a la regularización, decía que no solamente es el tema estructural que debe revisarse cuando hay una edificación existente que se quiere regularizar. Cuando no cumple también la parte arquitectónica, ancho de escalera, ancho de pasillo, dimensiones de puerta, la parte sanitaria, la parte eléctrica, o sea, una edificación tiene todo una holística de áreas técnicas, y si no cumple y solamente nos aseguramos de que, ok, cumple estructuralmente, de manera llana, decimos, no se va a caer, pero, ¿y lo otro quién lo está asegurando? Pues hemos identificado ahí
que el procedimiento que queremos implementar es, en vez de otorgarle una licencia de construcción a sabiendas de que aunque cumple estructuralmente, tiene otros temas técnicos que no están en cumplimiento, pues otorgarle una certificación de cumplimiento técnico estructural, para que quede claro que revisamos todo lo demás. ¿De la denuncia tienen alguna información, alguna referencia? No, no tengo referencia. Nosotros nos apegamos a lo que está en el sector formal. Definitivamente es un placer escuchar a una profesional con la capacidad que se expresa la ingeniera Yira Rodríguez. Es bueno saber que en el servicio público hay profesionales de ese nivel. Quiero sumar a la mesa. Debería ser ministra de... Hey. Atención, Carlos Bonilla. Rosendo quiere calentar, que te quiten. Hay mala fe ahí. Vamos a sumar al señor Evelio Paredes. Es el director del gabinete del MIBET y con él hay varios temas interesantes. La ejecución del presupuesto del año pasado, la ejecución del presupuesto de este año, qué hay dentro de la proyección que está presupuestado. Pero también, además de los indicadores de rendimiento del ministerio y de su nómina, a mí me interesa mucho ese tema, el tamaño del ministerio, cuál es el costo de operatividad de este ministerio. Y obviamente ese tema de los proyectos que suele estar en boga. Bienvenido, Evelio Rodríguez, a este Gobierno de la Mañana. Muy buenos días, gracias José Luis, y gracias a todo el equipo por recibirnos. Estamos muy contentos de estar aquí en esta transmisión especial. Cada vez que venimos a uno de estos proyectos como técnico, bueno, aterrizar aquí es algo de mucha satisfacción al uno ver cuáles son los rendimientos palpables de lo que uno hace día a día. Pues les cuento un poco, en el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, nosotros durante el año 2022 recibimos un presupuesto para ejecución de obras, incluyendo, ustedes saben que tuvimos el efecto de la tormenta Fiona, donde se hizo una asignación adicional para rescatar las familias que fueron afectadas, y en total tuvimos asignados 16.000 millones de pesos 16.000 millones para inversión. De ese presupuesto nosotros logramos una ejecución efectiva del 99% de ese presupuesto en los distintos rubros pues que nosotros atendemos: vivienda, edificaciones, salud y obras gubernamentales como iglesias, por ejemplo, que estamos dando un apoyo importante a ese tipo de solicitudes que recibe el gobierno para el remozamiento de esas edificaciones, también edificaciones coloniales. En la zona colonial hemos estado haciendo un trabajo importante en el remozamiento de museos. Eso tiene unos detalles muy particulares, claro, para poder remozarlo, y bueno, hemos estado trabajando en ese sentido. Cuando tú piensas en la nómina, eso es de hecho algo mandatorio que nuestro ministro pues no tiene muy sobre eso. Nosotros tenemos un indicador y es mantener que el tamaño de la nómina como proporción del presupuesto total no nos puede superar de un 15%. De hecho, durante el año 2022, ese indicador nosotros cerramos un 13%. Un 13%. Eso representa, cuando tú revisas indicadores, de hecho, del sector privado, es un indicador de eficiencia muy importante. Nosotros mantenemos eso bastante controlado y nos enfocamos en que todos los recursos que nosotros recibimos pues sean destinados a la ejecución de proyectos y no abultamiento de nómina. Nosotros a la fecha contamos, como ustedes bien saben, el Ministerio de la Vivienda tiene presencia en términos de ejecución a nivel nacional. Tenemos la sede en Santo Domingo, también tenemos una regional en Santiago, tenemos una regional en San Juan de la Maguana y La Romana. Y añadiendo también ahora este rol importante, como mencionaba Yira, con la parte de supervisión de obras privadas. En total, 1.789 empleados tenemos en el Ministerio de la Vivienda. Cuando ustedes llegaron a la administración del ministerio, ¿cuál era el nivel de la nómina? Para uno hacer más o menos una comparación de si la nómina ha crecido, ¿cómo ha mantenido el equilibrio de la nómina? La nómina nosotros la hemos reducido comparando a lo que recibimos, sumando. Sí, porque eran varias instituciones. Eran varias instituciones, como podemos recordar.
cuando sumamos inicialmente llegamos y habían cerca de 3.000 empleados entre las dos instituciones. Y ya, entonces ahí fácil tú puedes ver que nosotros en casi un 40% hemos reducido el tamaño de la nómina. Eso pues te da rápidamente un indicador de que nosotros hemos estado enfocados en eficiencia. Ciertamente se han mejorado los salarios de los distintos profesionales para nosotros poder contar con no cantidad sino calidad para el servicio que otorgamos. Susana. Ciertamente, a mí personalmente no me preocupa el aumento ni de la nómina en gente ni en cuarto. Para tener profesionales como Gira hay que pagar. Porque además están regulando, están fiscalizando, están aplicando normas. Correcto. Y demás. Usted tiene que jalar buenos profesionales y hay que pagarle. El jefe de gabinete es el picaporte a veces del ministro y le llegan toda suerte de solicitudes, sobre todo en el plano de la fiscalización de obras privadas. ¿Cuál es la planificación que ustedes tienen para intensificar algo que de verdad estaba muy huérfano desde el Estado, la fiscalización de obras privadas? Sí, mira, nosotros hemos venido haciendo una tarea ardua con eso. Como ustedes saben, fueron transferidas esas funciones ahora creado el ministerio. Hemos estado haciendo, buscarle las condiciones primero para crear el departamento. Debo decir que ahí estamos siendo muy estrictos en términos de la selección de quién va a ser ese personal de fiscalización de obras privadas. Esto será por etapas. Como bien ustedes saben, en el país es vertiginoso el crecimiento del sector construcción, y hacer esa regularización, pues nosotros vamos a estar haciéndolo en distintas fases. Iniciamos de manera muy importante en la zona de Santo Domingo y zona este, ¿verdad? Pero profundizar en eso nos va a llevar tiempo. Es un plan que tenemos. Nosotros de hecho contamos con profesionales externos y algunos asesores internacionales que están especializados en esa materia, y estamos articulando un plan para el abordaje. Pero debo ser enfático aquí, algo que mencionó Gira anteriormente y el ministro en su momento lo ha mencionado. Aquí lo importante es que la ciudadanía tenga la confianza y se acerque al ministerio. Nosotros no podemos hacer esto solo, porque son ese grupo de personas contra un país completo. Nosotros lo que estamos es fortaleciendo la confianza, que la gente se acerque, que tenga la confianza de que van a recibir un servicio gratuito, un servicio profesional adecuado, pero necesitamos que la población esté totalmente integrada para nosotros poder avanzar en este proceso. Sí, Evelio, tú comenzabas a hablar de los indicadores, y como director de gabinete me gustaría que un poco ampliaras con relación a ese punto, respecto a cómo van con los indicadores de gestión, los indicadores de metas presidenciales, los indicadores de transparencia, como es parte de tus atribuciones, así como si en ese ministerio nuevo están llevando a cabo dando los pasos para certificarse con ISO. Algunas de esas ISO son relativas a la prevención de la corrupción y otras que tienen que ver con la gestión y administración. Sí, claro que sí. Mira, nosotros en este momento los indicadores iniciando por los indicadores de transparencia, nuestra humilde nota en los indicadores es de 99%. Va muy bien. Estamos cumpliendo con todos los requerimientos que nos da, que nos pide la ley. En cuanto a indicadores presidenciales, ¿verdad? Y las metas presidenciales, como bien ustedes saben, se pasa revista mensualmente. Esto es arduo. Nosotros vamos, como mencionó el ministro anteriormente, en términos de las edificaciones, las reparaciones en particular, estamos sobre la meta. Anteriormente se mencionó cuál era la cantidad de intervenciones y
y de soluciones habitacionales que se tienen como meta. Nosotros, como mencionó el ministro, van más de 33.000 soluciones habitacionales en 2 años. Durante el año pasado fueron 10.500 soluciones habitacionales, y eso es solamente la parte de las reparaciones, y eso es sin incluir Fiona. Cuando nosotros sumamos Fiona, que fue, debo aquí mencionarlo, nosotros estamos siendo ahora mismo utilizados como un caso de estudio por organismos internacionales, y están pidiéndonos de cuál fue la experiencia que nosotros y el plan que ejecutamos para poder intervenir en tiempos récord 2.400 familias. Nosotros reparamos en mes y medio, 2 meses, cuando ocurrió Fiona. Excelente, interesante. De verdad que escuchar a jóvenes servidores públicos profesionales como Evelio, como Gira, es interesante. Nosotros vamos al corte. Al retornar, vamos en esta recta final a tener, como hicimos también en Ato Nuevo, vamos a escuchar a parte de los protagonistas de esta afectación positiva que se genera con estas políticas de habitación, de vivienda en República Dominicana. Estamos en el programa especial con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones desde el proyecto Plan Mi Vivienda Ciudad Modelo. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo.